Hola, hola, ¿cómo están? Aquí feliz de nuevo, otra entrega, contenta, muy contenta. Me saludo a mí misma, por acá Esmeralda Kadishak. Y bueno, en la noche de hoy traigo la entrega acerca de las ondas armónicas y el ADN. Fascinante, fascinante. Hola, ¿cómo están todos? Feliz noche, feliz día para los que nos vayan a ver después, donde quiera que se encuentren, que la felicidad brote en ustedes, como brota en mí al ver este video. Bueno, el tema hoy es resecuenciación de ondas armónicas y el ADN. Así que no lo voy a hacer tan largo, voy a tratar de hacer mis vivos más cortos para que haya una mejor absorción de la información, la digestión de la información sea más sutil y así nos vamos naturalizando todo este proceso. Y bueno, más que nada también este tema va de la mano con el engranaje energético. Después de resetear el sistema operativo de nuestro servidor. Entonces, les recomiendo, si no han visto los videos anteriores, acerca del engranaje energético, acerca del código Ish origen, acerca de sus esencias dentro de la esencia, que incluye los 4 pilares, 4 colores, 4 notas musicales, 4 números, tu figura geométrica y el nombre de tu nido. Pues vayan a ver los videos para que puedan tener un entendimiento mejor del engranaje y así puedan encenderse, ¿no? Entendemos y encendemos o viceversa. Así que en mi perfil están los videos y tienen el pin para que aparezcan primero. Tienen imágenes de como cover, así que parece que es una imagen, pero cuando haces clic en el video va a salir inmediatamente, va a empezar el vivo. Bueno, muy bien. Tengo aquí notas de que cómo funcionan las ondas sonoras, ¿no? Las ondas sonoras es la forma de sonido externo que entra obviamente por nuestras orejas, nuestros oídos, y entra directamente a la corteza auditiva primaria, que le llaman sesión A1, y curiosamente A1 se relaciona mucho con el trend o toda la moda de ahorita de inteligencia artificial, ¿no? Y es A1, o es la región del cerebro humano responsable de procesar la información auditiva, toda la información auditiva. Y dentro de ese sistema de A1, de esa región del cerebro, hay unos tipos de neuronas específicos que son las responsables de hacer la función de detectar la frecuencia del sonido. Cada sonido en ondas, que se expande en ondas, viene en frecuencia o tiene su cierta frecuencia. Entonces, hay neuronas responsables de detectar qué frecuencia tiene cada sonido. El ADN, como muchos saben, y para los que no, bueno, aquí vamos a repasar para explicármelo a mí misma. Y bueno, así vamos juntos entendiendo. Y el ADN está hecho de 5 elementos y esos 5 elementos son el hidrógeno, el carbón, el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno. ¿Y cómo están ordenados? Bueno, que el fósforo se encuentra en el centro como parece hexágono, pero está en medio el fósforo y arriba hay 2 átomos de oxígeno y arriba hay otros 2 átomos de oxígeno que hacen este círculo, y después
va extendiéndose y salen otros 2 átomos de oxígeno y otro fósforo y así van formando como una escalera, ¿no? Y más que nada forman más, pues como unas piernas, y esas piernas le dan forma a las 2 hélices del ADN. Pero esas hélices tienen como escaleras, ¿no? Va en forma escalonada. Y estos escalones tienen como componente lo que le llaman ATCGs o ATCGs en inglés. Y esos incluyen adenina, guanina, citosina y tiamina. Y esos componentes y también lo que es los 5 elementos tienen su propia resonancia o su propia frecuencia, primero frecuencia y después resonancia, que es el alcance, como todo. Pero esto se involucra con nuestro ADN y con lo que yo antes de saber esta información, que literal la ordené hace 45 minutos, primero me viene como mi elevado me muestra y mis células se combinan y me muestran un título o una idea y de allí se expande la información. Pero esto me lo muestra después de que me había mostrado que tenemos las esencias dentro de la esencia y en esas esencias están las 4 notas musicales. Entonces allí como que hizo sentido más, ¿no? De lo que ya hacía. Entonces se combinó la información para que sepamos cómo el ADN se actualiza y cómo está este engranaje energético dentro de nosotros, dentro de los seres ya reseteados. Después, ¿qué son los seres ya reseteados? Como lo expliqué en otros videos, es el ser que ya pasó por las codificaciones, que ya pasó por el inconsciente, que ya enfrentó su miedo más profundo, que es el cerrar de ese ciclo de aprendizajes. Es como el sello de autenticidad o el sello de que terminaste con tu inconsciente y después entras a un reseteo, a un gran reinicio, así como al principio la célula tuvo un origen, un inicio para comenzar su camino en la dualidad y experimentar todas las vidas y los aprendizajes. Y ahora llegamos a este gran reinicio. Estamos reiniciándonos en esta percepción desde la hélice de luz, dejando atrás la hélice carbón, la hélice que nos hace híbridos humanos. Ahora en ADN de luz la percepción cambia y eso hace que la conciencia, que es el procesador de tu servidor, de tu ser en Dios en acción, ahora procesa la información diferente. Ya no la procesa a la inversa, no la procesa en dualidad, la procesa desde su naturalidad, que es neutro, la neutralidad, y estar en ese punto, en ese eje neutro de percibir todo, percibirte sobre todo a ti mismo y todo lo que te rodea, porque todo lo que te rodea en realidad viene de ti mismo. O sea, todo lo que está dentro del ser y la realidad que proyecta es desde su percepción única, que tiene que ver con su código único de experimentación, desde el origen, carbón, de célula roja en dualidad, y ahora después del gran reinicio, ahora es desde este humano ADN luz percibiéndose, por ende todo lo demás en neutro. Entonces es naturalizar ese proceso de neutralidad, de equilibrio y de balance. Ahora, después de vernos reseteado de ese gran reinicio, estamos ahora entendiendo el ADN. ¿Para qué? Para que podamos
reconocernos, nos estamos reconstruyendo. Y eso nos lleva al término comandancia o comandante autónomo, comandando tu ser, comandando tus células, comandando tu ADN. Y ya ahorita se está gestando información acerca de explicar para que todos entendamos y encendamos el engranaje de la telepatía. ¿Qué pasa en realidad? ¿Qué compuestos hay en la alquimia que nos hace ser telepáticos? Pero bueno, eso viene después. Ahora, pues por mucho tiempo la humanidad pensó que el cuerpo transfería o entendía la información de la energía a través de la electricidad. Pero en verdad, es mi verdad, a través de la frecuencia, es a través de la frecuencia. ¿Por qué? Porque todos los sonidos, todo lo que crea, porque el sonido activa un sentido, ¿no? Un sentido primario en el ser humano, en el biológico. Y eso detona o expande muchas cosas. O sea, mueve elementos y mueve el ADN dentro de nosotros. Eso es lo que se llama, lo que nos codifica o lo que nos ha codificado hablando en términos de ADN biológico. Entonces, bueno, también emocional, pero el inconsciente estaba formado o estaba, vamos a decir así, estaba en un setting o en un modo de operar desde la dualidad, por ende, producíamos más dualidad. Entonces, al llegar al reinicio, empezamos a producir ahora más neutralidad en toda la forma de, como dije, de percibir y de reaccionar, por ende de actuar, por ende de sentir, de oír, de hablar. O sea, todo se va codificando a la neutralidad, que era la naturalidad, o sea, o no era, es la naturalidad del ADN de luz, porque nuestros padres o madres o nuestro elevado es neutro, es un ser que ya pasó por la dualidad o puede que jamás la experimentó desde su origen y desde su raza y desde su realidad. Entonces, ellos ya son comandantes autónomos universales de sí mismos y son en sí mismos y por ende nosotros ahora estamos reconociendo eso en nosotros y hemos activado eso en nosotros después de salir del inconsciente, que era la programación que nos regía. Ahora estamos dentro de un nuevo ADN que se activa, pero no pasa al inicio, en el reinicio, pasa natural porque está ese esperma de luz del elevado, entonces eso se activa, son como, vamos, si lo quieren imaginar, como puntitos, o puede ser moléculas, si es una palabra que los puede llevar a imaginar, pues son como puntitos, sensores que se fueron activando dentro de nosotros y después ahora que ya se activaron, ahora nos va a llevar a que nosotros mismos podamos actualizar nuestro software, o sea, actualizar todo el servidor, teniendo ese compendio esencias del elevado, pero ahora desde nuestra autonomía, creando nuestro propio camino en esta expansión, evolución, hasta llegar a tener la Merkaba externa y poder tener esa interconexión planetaria y para donde vamos después de despegarnos del toroide de Maika, porque tenemos un toroide
cada individual, pero esos toroides están conectados al toroide de Maika del planeta. Entonces vamos a desprendernos de ese toroide de Maika para que nuestro propia ya no sea toroide, sino una Merkaba, o sea, es como un toroide expandido por infinito que nos va a llevar a ser esos viajeros, ¿no? Y cada quien va a saber en ese momento dado dónde le toca estar. Por ejemplo, unos van a estar en Hercolubus o en el nuevo lugar, planeta realidad o esta dimensión donde vamos a ser transportados, pero otros no van a estar allí, otros van a ser guiados a ir a rescate o a viajar, a seguir su camino evolutivo, ¿no? Sobre todo los que son, los que ya saben, si tú en tu ser, dentro de ese código Ish y en ese saber único, esa telepatía celular y ese saber único, tú sabes si eres arcángel o arcadiona, o si eres discípulo o si eres protector, tú sabes qué eres. Entonces, dependiendo de eso, por ende, poco a poco vamos a ir reconociéndonos y sabiendo más sobre lo que nos toca hacer. O sea, ahorita estamos en esa armonización, después vamos a ir a otra etapa y a otra hasta llegar al desprende del planeta, ¿no? Porque Maika se va a convertir en ella misma en otra etapa y la vamos a ver, vamos a ser testigos de esa maravilla, de ese acto maravilloso y a la vez con ella nosotros. Entonces, bueno, no es solo que el cuerpo humano transfiere información a través de la electricidad o transfiere información de la energía externa a través de la electricidad. Sí hay una parte en eso, pero la electricidad a la vez, como son ondas sonoras, ya vienen con su frecuencia. Entonces, es como el toroide, es como un entrar y salir, el brotar y más bien brota y sale. Entonces, eso por ende va creando tu realidad y esa realidad está llena de frecuencia y esa frecuencia está llena de sonidos, de notas, de lenguaje universal. Y el lenguaje universal, como lo hemos entendido en la humanidad, es por notas y por números, más que por idioma, porque el idioma tiene muchos variantes, más los números y las notas tienen sus variantes en sí, pero desde su esencia base. En cambio, el idioma, la esencia base de las palabras muta o varía. Los números, más bien las palabras, o cada letra se puede convertir en un número y hay un lenguaje binario que después voy a explicar en el engranaje telepático, que ya ha habido personas que han podido experimentar la telepatía desde aparte de la telepatía que viene del elevado, que no ha podido ser probada totalmente científicamente. Hay una telepatía en ondas cerebrales que ya ha podido ser probada en lenguaje binario. Y ese lenguaje binario es convertir letras en números. Y bueno, ahora, el hidrógeno y el oxígeno y los 5 elementos que hacen el ADN tienen una nota musical. Y por ejemplo, el hidrógeno tiene cierta medida de hercios y esos hercios se pueden traducir en una nota o en un grupo de notas, porque las notas,
por ejemplo, la nota E, o vamos a hablar, por ejemplo, do, re, mi, que son grupos, son notas primarias que hacen un grupo de notas. O sea, después tienen sus variantes en tonos. Entonces, el hidrógeno, su nota base es la nota E y representa el color amarillo. Y el oxígeno el oxígeno es como un licor, como un cartujo le llaman, y se relaciona en hercios con la nota F y el color verde. El carbón tiene también, o está dentro del grupo de la nota E y del color amarillo, y el nitrógeno en hercios se traduce a nota G, que es el sistema de la nota sol, y esa nota sol es también del grupo verde, pero el verde más oscuro, como ese verde color aguacate por afuera, ¿no? Entonces, cada componente del ser, cada color, cada número, le da una frecuencia que lo hace ser único en esa esencia, en ese compendio de esencias. Entonces, en tus genes o en tu ADN, llevas una canción melodía única, una escala de notas particular que forman una frecuencia de resonancia prima. Así como ese código ISH, ese código origen que se despierta, o bueno, no se despierta, se desencripta en ti, con esa figura geométrica de tu nido y con esa que tiene relación con todo, tienes una resonancia prima, una frecuencia que cría esa resonancia prima, tiene un alcance, empieza desde el origen de luz, empieza con un cierto alcance, más no se queda así, como nada en el universo y nada aquí en Maika tampoco es estático, todo está en movimiento constante. Entonces, cuando estás vibrando una canción en un ambiente, ya sea con otros seres o tú solo, y esa canción o esa melodía, tiene la frecuencia de tus notas esencia, adivinen qué pasa, el ADN celebra, literal, celebra, hace fiesta, porque está resonando con su frecuencia de resonancia prima. Es como si el externo crea esta vibración, estas ondas sonoras, está creando esta vibración y esta frecuencia transmitida por el oído, llevado hasta ese proceso del área cerebral A1 y esas neuronas, y entonces todo tu ser enciende el engranaje, el corazón empieza a palpitar, a generar esa energía, y como ya estás en neutro, o ya no hay dualidad, el catalizador timo, expandiendo ese amor incondicional y aceptación que hay en ti, prende, ¿no? O sea, ya está prendido, pero o sea, como que si potenciara toda la energía de tu engranaje interno, el ADN empieza esa fiesta dentro de ti. Por eso es que hay canciones o melodías con las que quieres repetir una y otra vez, o cierto sonido que no va más allá de que te guste el tono o que te relaje, no. Es como algo que se activase, como algo que te hace, que dices tú, wow, que estoy vibrando esta canción, pero es porque todo este engranaje, toda esta química, alquimia está pasando adentro. Entonces este ADN celebra y hace fiesta, y al encontrarse con esa frecuencia que resuena con la frecuencia prima, se comprime el ADN. Se comprime, pero no desde el concepto de la escasez, que se pone tenso, no, sino que se comprime, y cuando el ADN se comprime era cuando se preparaba para
dividirse la célula. En el proceso de clonación de las cromosomas, el ADN tenía que comprimirse. Ahora se sigue comprimiendo, pero no para reproducirse, sino para actualizarse, para hacer una copia, recopila toda la información de lo que el ser vibra en el presente, en el ahora. Recuerden que hablamos del punto ahora o el punto presente en el video anterior. Entonces eso era lo que nos llevaba también a conectarlo con la partícula TAC, que eso hacía que las células alberguen más energía. Bueno, literalmente las células están albergando más energía, pero como todo es información, están imprimiendo una actualización de tu sistema, y eso lo hacen a través de la partícula del agua. La partícula del agua básicamente lleva la información, o sea, primero el ADN está de fiesta, está celebrando, se comprime porque es como la impresora cuando va a imprimir una imagen, ¿no? ¡Pum! Agarra todo ese compendio de información de lo que el ADN se vibró en ese presente, lo comprime y la partícula del agua lo lleva a la ARN, que es el que traduce ese nuevo ADN. O sea, básicamente, cuando la frecuencia del sonido de las ondas sonoras externas llega y entra por tus orejas y entra a esa área auditiva y el engranaje lo detecta, lo procesa en conciencia, y después, porque ahora estamos en conciencia, y después lo lleva al ADN, automáticamente el ADN se expande, celebra, imprime esa actualización de tu ADN, la partícula del agua lleva la información y el ARN, ¡pum!, la traduce y clona esa impresión nueva de tu ADN. Esa es la actualización de tu software o de tu servidor, y se está actualizando constantemente. Por eso ahora, después de esta información, podemos también llevarlo como cuando estábamos en inconsciente y en dualidad, porque el ADN constantemente fue transmitiendo la información ancestral de aprendizajes que ahora en el consciente, en esta nueva percepción, nosotros la llevamos a finalizar esas impresiones, esas clonaciones de ADN que se venían repitiendo por vidas. Entonces tú ahora en conciencia estás creando una nueva impresión de información, y esa nueva impresión de información te llevó hasta tu miedo más profundo para que terminaras de cristalizar, para que terminaras esa cadena de impresión. Y ahora el ADN puede clonarse con la nueva información que gestas, que está brotando en ti. Pero el sonido provoca ese sonido afín con tu frecuencia resonante, esa frecuencia prima, esa melodía única que llevas, permite que pueda el ADN expandirse más armónicamente. Entonces, con el proceso, a ver, me quedé aquí, que no se me pase nada. Ok, dice, esto lo lleva a clonarse, lleva al ADN a clonarse a través de la partícula del agua, y lleva la información del ADN actualizado y lo transmite a través del ARN y crea este nuevo ADN. Y las notas esencia no cambian en el ser, pero se expanden en alcance y resonancia a medida que el ADN se va actualizando. Tu melodía se va afinando. Eres como un instrumento que se está afinando y creando nuevos tonos, pero con las mismas notas.
O sea, tu melodía va expandiéndose y va haciéndose más armónica y vas creando una expansión de esa frecuencia prima. O sea, las notas alquimizan distinto y forman unos tonos más armónicos y la resonancia es mayor, o sea, el alcance es mayor. Entonces, por eso los elevados, tan colosales en sí mismos, en su mercado así gigantesca, no solo en energía, sino también en esa resonancia, el alcance que tiene. Y esa resonancia a la vez es una melodía hermosa. Entonces, por eso ahora entiendo en conciencia y enciendo, mi ser está encendido constantemente y ahora sé el por qué se escuchaba o yo escuchaba antes que el universo era una danza, que los planetas danzaban, que el sistema solar era una danza armónica, o sea, en realidad toda la creación y todo el universo así lo es. Entonces, eh, al ir tu melodía alcanzando este mayor alcance o esta resonancia mayor, eres un instrumento afinándose. Entonces, de hecho, al hablar, esas notas se expresan. Lo que pasa es que escuchamos palabras, pero las podemos traducir en números y los números no lo traducen en notas. Entonces, básicamente, podríamos, o sea, somos una melodía constante, porque constantemente estamos hablando o generando pensamientos o conversaciones internas y mucha de esa conversación es telepatía con tus células y con tu elevado. Ya no es, ya no está desconectado. O sea, nunca ha estado desconectado. Siempre estuvo conectado tu servidor a esta fuente. Lo que pasa que por estar en inconsciencia, no había esa armonía de conexión. No sabías de dónde venía, ni cómo era, ni cómo pasaba. Ahora lo sabes en ti, en ese saber único tuyo. Entonces, el ser expresa una melodía armónica y cada vez más armónica conforme su expansión y entre todos formamos una gran orquesta y así expándelo por infinito. Somos humanos híbridos formando una orquesta. Los nativos tienen también su orquesta, todo Maika y todo el planeta y toda la raza humana tiene una orquesta que después se une a otra y a otra y a otra y así por infinito en el universo entero. Así que esto es como para mí una pieza más que va dándome ese reconocimiento, me reconozco cada vez más, cada vez en expansión, cada vez en alegría. Y muchos me preguntaron, estoy pensando también tal vez hacer un vivo de preguntas y respuestas porque me han preguntado que cómo reconocer cuáles son sus notas o cuáles son sus colores. Y todo es telepatía, todo es telepatía. Entonces, primero ya yo creo que todos, la mayoría, han logrado reconocer sus pilares esencia o sus 4 pilares. No estoy hablando de los de escasez y en esas fases que llevamos los pilares. Yo me enfoqué completamente en mis pilares en abundancia porque esos son mi esencia en realidad. Los demás eran a la inversa. Los demás me llevaron y honor y gratitud no los descarto porque fui eso, pero ya no soy eso. Ya no resuenan en mí ni están en mí. Al estar fuera de mí, no hacen parte de mí, por ende no resueno con eso ya.
Entonces esas 4 pilares para mí se quedaron los de abundancia, que son la coherencia o herencia de mi Padre elevado a través de su esperma de luz o de esa célula de luz. Entonces, después de reconocer esos 4 pilares, pregúntele a su elevado cuáles son mis colores. Y te va a dar tus colores, como cualquier otra pregunta que le has hecho que te ha respondido. Y no va a haber duda, ya no hay cuando ya llegaste al gran reinicio, ya no hay duda en ti, es todo un brotar en ese saber único, es irrefutable. Por eso Alaika usa tanto la palabra, o Maika también en ella, usa la palabra irrefutable, porque es lo que es. Entonces tienes tus colores esencia, y después de tener tus colores esencia, si quieres también tu elevado te puede dar tus notas, pero si tú no te dio tus notas, relaciónalo con la gráfica de notas musicales y colores. Inmediatamente vas a saber y vibrar. Oh, sí, claro, ahí está, o sea, lo vas a ver clarísimo. Y después de eso, vas reconociendo cuál es tu melodía. Para muchos ya tienen la experiencia de haber tocado un instrumento, o de cantar, o de... Si no la tienen, va a brotar en ti, porque es algo natural. O sea, está brotando, yo lo veo casi todos los seres que están compartiendo videos y todo, está brotando este arte, ¿no? Es un arte, ya sea en la pintura, ya sea en dibujos, en música, en cantar, en bailar. Y claro, el baile tiene que ver con la expresión de ese ADN celebrando. Por eso, automáticamente, cuando tú escuchas esa canción con la que vibras y está con esa, haciendo esa alquimia con tu frecuencia prima de resonancia, inmediata, o sea, es casi imposible quedarte sin moverte. O sea, inmediatamente, ¿no? Algo empieza como que... O sea, algo que te lleva a moverte. El movimiento de tus células, de tu ADN, festejándose. Porque está, dice la actualización, o sea, es una mejor versión de sí mismo, literal. Entonces, vayan a su elevado, todo lo saben, ustedes todo lo saben. Y no es una exageración esto que estoy diciendo. Todo está a tu disposición, son herramientas. La conciencia es un procesador que cualquier información que brote en ti la va a procesar desde esta nueva percepción tuya, y eso va haciendo que todo se expanda. Eso va haciendo que tus células alberguen la energía. Eso va haciendo que va hasta llegar a esa externalización, a irradiar esa luz. Entonces vas así en conciencia, en comandancia, en autonomía, vas tejiendo los hilos de tu ADN. Vas actualizando tu servidor, reconstruyéndote, reconociéndote cada vez más en ti mismo, cada vez más tú, cada vez más feliz, cada vez más armónico en ti, cada vez más en neutro, sin extremidades, una cosa maravillosa, maravillosa, todo lo sabes, todo está en ti. Y todas las vidas, imagínate cuántas vidas fueron. De hecho, pregunta, igual y tu elevado te dice si te va a aportar y te va a expandir en tu presente, te va a decir cuántas vidas. Cuántas vidas y cuántos aprendizajes y cuánta información recopilada en ti. Y viene al consciente procesador para ahora expanderte, para ahora a tu servicio, al servicio de tu ser, al servicio de esta evolución maravillosa caminando en ti. Todo lo sabes. La costumbre
de dudar de sí mismo, de sabotearte, es parte de la dualidad que experimentabas. Y si todavía te encuentras eh, saboteándote o dudando de ti mismo, pronto saldrás. Pronto saldrás porque estás siendo guiado y como que cada vez más el camino es más estrecho. Es más estrecho porque es como el ADN cuando se va comprimiendo para imprimir esa información nueva, igual tú estás siendo llevado a un camino más estrecho hasta que llegues a ese reinicio. Es inevitable y solo nos queda rendirnos a ese proceso. Ya no hay pelea. ¿De qué esfuerzo me hablas? O sea, ya no hay esfuerzo, es natural. Y si aún te encuentras girando en alguna codificación, no te desesperes. Es que estás ya, por eso es que se intensificó. Muchos seres, wow, es que esto es demasiado, es que lo siento el triple, es que, claro, también el maestro Shwandan Maruk nos lo dijo, que se iba a intensificar. ¿Por qué? Porque el camino es más estrecho o haciéndotelo inevitable de huir de ti mismo. No puedes huir de ti mismo, no hay otro camino. Entonces se hace más estrecho hasta llegar a ese hoyo profundo, que es el miedo más profundo. Detrás del miedo a morir hay un miedo más profundo a ese. Un miedo que detona el miedo a morir. Entonces, después de entrar allí, ya lo único que queda es porque ya realmente no hay más. Eres tú reconociéndote, los espejos se caen y eres tú mismo, tú en ti. Y ahora con toda esta información que está brotando en cada ser, compartiéndola con otros, somos sensores que nos activamos unos a otros. O sea, yo no estoy activando algo de mí ni dándote nada de mí. Es lo que ya está en ti, viniendo a tu conciencia y tu conciencia ahora procesándola en este nivel nuevo de percepción que hace que tu engranaje funcione, que tu ADN celebre, que se actualice. O sea, todo está en ti. Pero como todos somos una orquesta, entonces si yo escucho a una hermana, un ejemplo, ¿no? Escucho una hermana vibrando la nota sol y yo tengo la nota sol también. Oh, la nota sol. Inmediatamente es un efecto, es un boomerang. Es un efecto que nos causamos entre todos. Porque somos unidad, únicos en unidad. El uno, tú eres uno, yo soy uno, él es uno, ella es uno. Somos unos, únicos, un paquete de información único que aporta a la unicidad del todo. Porque todos somos compuesto de lo mismo en diferente forma. Y esa forma o esa expresión única es lo que nos hace como ese holograma. Saben que nos vamos complementando. Entonces estamos reconstruyendo el holograma, nuestro holograma, que después hace el externo. Es una cosa que no tiene una palabra para definirlo. Maravillosa se queda corta, fabulosa se queda corta, apoteósica se queda corta. Es disfrutar este gran momento, disfrutar celebrar, una celebración constante. Somos una gran celebración constante. No hay en realidad nada de que no te lleve a celebrar nada, ni siquiera la partida de alguien que desdobla, ni siquiera el desdoblamiento de un ser querido es motivo
de no celebrar. Es una celebración que ya él o ella o ese ser está experimentándose en sí misma en esta otra etapa. Es una celebración, eso es como celebrar la graduación de tu hijo cuando se graduó de la universidad o de la escuela o de lo que sea. Es una celebración. Todo es una celebración porque tu percepción ya reinició. Entonces, si aún estás allí, sigue hasta llegar, hasta enfrentarte con ese miedo. Sigue, que el camino es estrecho y no puedes regresar. Lo siento, pero no hay vuelta atrás. No hay para dónde irse. Eres tú mismo, fabuloso. Eres tú mismo más telepático, más evolutivo, más vibracional, sabiéndolo todo, no desde el saber del perro guardián, de la escasez, que yo ya sé, la arrogancia, no, es del saber porque está a disposición tuya, de todos tus aprendizajes, porque tú te la partiste, como decimos en México, o sea, te la partiste para llegar hasta aquí, eres una celebración. Y bueno, es maravilloso compartirlo con ustedes. Así que bueno, a ver, déjenme leo un poquito los comentarios que nunca leo por estar entregando. Entonces, para interactuar un poquito. Reseteo igual humano nuevo origen. Así es. Maravillosa y perfecto. Así se me pasó con el blanco. O si el color blanco. Si el color blanco, de hecho, es como el reflejo de todos los colores y el negro es como la absorción de todos ellos, ¿no? El blanco potencia y el negro absorbe. Es esa absorción de todos los colores, es un compendio maravilloso porque todos los colores dependen del negro, ¿no? Todos los colores tienen el negro en ellos. Y es una cosa también que es fascinante, se me hace súper interesante. Somos una orquesta, sí, somos una orquesta y cada vez más afinados, cada vez se escucha mejor y bueno, así es, de verdad que a seguir cantando, a seguir expresando esta melodía tan maravillosa que somos. Y es muy importante por eso el reconocerse, el saber qué hay en mí. Y al saber qué hay en mí, lo voy transmitiendo con alegría. Es por eso que para mí es imposible separar la mente del ser. Es invertir el uso. Nada más, para mí fue el poner la mente al servicio del ser, este gran procesador maravilloso que siempre hizo su función, siempre, porque operaba en dualidad, pero hacía su función extraordinaria, o sea, él nunca dejó de funcionar, de hecho amplificaba maravillosamente todo lo que yo era. Si era miedo, lo amplificaba, o sea, él no, este procesador no es tu enemigo. Este procesador es tu aliado, está a tu servicio. Y siempre lo estuvo. Si en ti había miedo, amplificaba el miedo. Porque esa es su función. Si en ti había conocimiento, amplificaba ese conocimiento. Por eso es que envejecíamos. Porque el ADN no se actualizaba. O sea, imprimía siempre la misma impresión. O a veces hasta peor, ¿no? Porque si estábamos transitando algún trauma, algún problema en dualidad y lo mirábamos garrafal, o sea, había etapas de nuestra vida anterior que había años que a veces, bueno, no sé a quién le pasó, pero a mí sí, que dices tú, wow, cómo me miraba, mira la cara que tenía, como me miraba amargada, vieja, la expresión, es que tus ojos, tu expresión, no hay cómo esconder lo que el ser es.
sus ojos, su cara, su aspecto, su postura, cómo camina, todo va expresando su melodía. Entonces, imprimía lo mismo, imprimía la escasez. Ahora está imprimiendo, como nos vamos actualizando de información, estamos percibiendo todo desde amor, desde la aceptación, desde ese catalizador, está catalizando todo esto en ti. Estás rejuvenecido, tu rostro brilla, tu sonrisa es genuina, tus ojos sonríen, transmite sin hablar, porque eso es lo que eres ahora, es lo que está en ti. El ambiente no te absorbe. ¿Por qué te va a absorber algo que ya no está en ti? Si te absorbe es porque sigue en ti, porque no lo has puesto frente a ti y no lo has sacado de ti. Si te absorbe o te molesta todavía otro, es porque ese otro no es un espejo, es simplemente lo que hay en ti. Y al sacarlo, ya no te va a absorber, no te va a molestar, aunque viva contigo, aunque duerma contigo. No te va a causar un efecto, una reacción. No va a haber una reacción en molestia. A lo mejor tampoco va a haber una reacción de que, ay, ahora sí, ven, sé mi amigo, mi hermano. Lo hablábamos con otro maestro en una célula. No, ven aquí, vamos a convivir. No, tal vez no quieras convivir con ese ser, pero tampoco te va a causar ningún rechazo, no te va a causar ningún repelo, no te va a molestar nada. Es como ver, llover y no mojarse. Es como no hay nada afín contigo porque eres totalmente nuevo. No tienes que esforzarte para que el ambiente no te absorba. O no tienes que irte del ambiente. O sea, me refiero a que cuando hay violencia a lo mejor es diferente. Porque ahí estamos hablando de preservar tu vida y preservar la paz. Entonces, cuando hay violencia, pues sí, eres guiado a irte. Pero a veces es un convivio familiar, a veces es simplemente una reunión familiar y la reacción anterior podía haber sido me voy porque fulano llegó y no resueno con él. Ahora no, ahora, ok, ahí está fulano en su propio mundo, él es en sí mismo, es su propia vibración, yo soy en mí misma y en mi propia vibración y yo estoy de fiesta, sí, estoy de fiesta. ¿Quién me va a sacar de aquí? ¿Quién? Yo misma me puedo sacar si deseo, pero como no hay ese deseo en mí ya, es constante, es sin esfuerzo, es natural. Bueno, no sé por qué salió eso al final, pero seguramente es porque lo necesitaba recordar. Era requerido, ¿no? Pero bueno, gracias por estar aquí acompañándome, gracias por esta entrega. Gracias, gracias de verdad, los amo mucho, desde aquí, desde acá, desde todos lados. Los amo y les mando un gran besote y hasta la próxima.